Estamos aquí en nuestros estudios con el doctor Ronnie Arizaga, que es especialista en emergencias de la Clínica San Gabriel. Gracias, doctor, por estar con nosotros. ¿Qué tal, Samuel? Buenas tardes. Me está explicando usted que hay una nueva terminología, ¿no?, para los doctores que están en emergencia. Sí, en realidad es una nueva especialidad de la medicina, ¿no?, acá en el Perú, que más o menos lleva como 10 años. Recién acá en el Perú somos los médicos entrenados o formados durante 3 años para desenvolvernos en el área de emergencias y desastres, ¿no? ¿Y cómo le denominan? Emergenciólogo, médico emergenciólogo. Médico emergenciólogo, interesante. Que es diferente al médico emergencista, que puede elaborar en emergencia, pero no está entrenado ni preparado para una emergencia, ¿no? Doctor, el tema de las picaduras, de diferentes tipos de picaduras que existen, se intensifican en el verano. Por ejemplo, esta de los mosquitos, los zancudos, ¿por qué en el verano? Bueno, las temperaturas altas definitivamente hacen que estos mosquitos o zancudos se desarrollen más, y sobre todo si estamos cerca a lugares donde hay vegetación, ¿no? Si vivimos frente a un parque, ahí es mucho más la cantidad de proliferación de este tipo de mosquitos. ¿Usted sabe qué está pasando en la casa con mis 3 hijos? Que duermen con las ventanas cerradas, obviamente, porque hay ventiladores y todo eso, pero siempre uno u otro aparece con una ronchita, amanece con una roncha, y estamos locos tratando de entender qué está pasando con los mosquitos y los zancudos. Esa es la explicación que da, las altas temperaturas, y precisamente estamos viviendo frente a un parque. Exacto, ¿no? Uno está mucho más propenso cuando está frente a un parque o en distritos donde vivimos algo más alejados de la costa, ¿no? Hay mucho más proliferación de los mosquitos. ¿Y cuáles son los otros potenciales lugares, ahora que vamos a la playa, nos vamos de camping, donde uno corre el riesgo de sufrir picaduras? Generalmente en las zonas, si nos vamos para el lado de la playa, a lo que vamos a estar expuestos generalmente son a animales marinos, ¿no? Pueden ser las medusas, que es muy frecuente, las lesiones por las medusas, o las rayas, o el pez roca, ¿no?, que sí pueden ocasionarnos la muerte si es que no actuamos de inmediato, ¿no?, o no tomamos las precauciones del caso, o los primeros auxilios hacia el paciente, ¿no? Y si nos vamos para más el lado de la sierra, estamos expuestos a picadura, mordeduras por insectos, ¿no? De esta incidencia de picaduras, ¿cuántas realmente corren el riesgo de terminar en una sala de emergencia o atendidos por un doctor emergenciólogo? Así es. Generalmente son pocas las que nos pueden comprometer la vida, ¿no? Pero también depende mucho del paciente, ¿no? Hay personas que son mucho más sensibles, o personas que son alérgicas, que su organismo puede reaccionar mucho más. Por ejemplo, la picadura de una abeja, ¿no? De una abeja, así es, ¿no? Puede llevar hasta un shock anafiláctico, que es un cuadro extremo ya prácticamente de este tipo de picaduras, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de tratar una picadura, caseramente? Miren, lo que debemos hacer, lo primero, dependiendo del lugar donde nos encontremos, si estamos siendo mordidos por un animal que estamos cerca o en la playa, marino, lo importante es tratar de inmovilizar al paciente, no hacer que mueva mucho, porque eso hace que el veneno que pueda estar, digamos, en la pierna, pueda hacer que a través de la sangre discurra por todo el cuerpo, ¿no?, y hacemos de que esto se disperse. Entonces lo importante es lavar bien la zona de la mordedura o la picadura, tratar de inmovilizar al paciente y llevarlo a una sala de emergencias, ¿no? ¿Y de qué manera, por ejemplo, para que no se disperse el veneno, de repente aplicar un torniquete, algo que es generalmente los los más simple y torniquetes, conocido? Los torniquetes los podemos aplicar cuando son de serpientes o alacranes, ¿no? Ahí sí deberíamos, en una zona proximal a la picadura, aplicar un torniquete, ¿no?, pero que no debe estar más de 10 minutos, ¿no?, porque podemos comprometer ya la irrigación de la zona, de la extremidad, pues, ¿no?, comprometida. En el tema de zancudos, por ejemplo, ¿qué aplicamos? Porque ahí tengo mis hijos que piden la crema, y no voy a decir el nombre, pero es una crema transparente que momentáneamente les quita la picadura, el picazón,
pero la roncha sigue ahí. ¿Y cómo debemos manejar estas picaduras en los pequeños de la casa, por ejemplo? Específicamente zancudos. Específicamente los zancudos y los pequeños es bastante incómodo, pues, porque pican muchísimo, ¿no? Entonces lo que se recomienda es usar cremas o antihistamínicos, ¿no? Vía oral, que eso siempre hay en la casa, y tratar de evitar no manipular mucho, porque podemos originar una infección agregada, ¿no?, a eso, y eso sí se puede convertir en una celulitis que ya ameritaría tratamiento antibiótico, pues. Lo que me he dado cuenta es que muchas picaduras de zancudos se genera la roncha, luego sanan, pero queda la manchita marrón. ¿Por qué será eso? Mira, eso es una reacción de cada cuerpo. Generalmente esto puede, en algunas personas puede durar de 4 hasta 6 semanas, ¿no? Y luego desaparece. No hay mayor complicación en eso. Y lo otro que también podríamos hacer, que se me olvidaba, es aplicar hielo en la zona, ¿no? Por lo menos unos 10 minutos. Y eso repetirlo cada 2 horas, 3 horas. Eso va a disminuir mucho la inflamación local, ¿no? En un caso de alergia desarrollada por una persona ante una determinada picadura de insecto, ¿cuáles son esos síntomas? ¿Cómo es que se va agravando? ¿Cuáles son los estadios en que van pasando de uno a otro y uno tiene que decir, vamos, hay que correr a emergencias? Generalmente empieza el dolor muy intenso, ¿no? Generalmente la zona de la picadura, entonces se empieza a tornar mucho más roja, se empieza a hinchar, luego de esto empieza a doler muchísimo, ¿no? Entonces eso ya nos debe llamar mucho la atención, y sobre todo si a esto se agregan calambres o contracturas musculares, se ponen muy rígidos o empiezan los temblores, ¿no?, en el cuerpo. Entonces ahí sí, eso sí nos haría pensar de que es algo grave y deberíamos acudir inmediatamente a la emergencia, ¿no? Y en este tema de alergias, la falta de respiración también es, digamos, un punto ya extremo, ¿no es cierto? Así es. Puede llegar a inflamarse o hincharse lo que es parte de la epiglotis, ¿no?, que está en la garganta, y eso dificulta la respiración y nos puede llevar a un paro respiratorio, ¿no? Ya es un cuadro mucho más severo, ¿no? Entonces cuando ya una persona siente que falta el aire, entonces mejor acudir a una emergencia, ¿no? Si bien es cierto, estamos tratando las picaduras de insectos, hemos pasado por las del mar, que también son peligrosas. Usted recomendaba que salgamos corriendo a la emergencia. Las arañas, doctor. Ese tema también es porque no necesitamos estar en un lugar donde se habla de presencia de arañas. Están en la esquina de la rendijita de la puerta, de cualquier habitación, en los closets, en el patio, en el jardín. Qué terrible es eso, ¿no? ¿Cómo manejar la picadura de una araña? Las picaduras de la araña, generalmente se han reportado muchos casos de estas arañitas caseras, pues, que pueden ser mortales, ¿no? Que a veces uno no le da importancia, pero pueden llegar a ser mortales. Así es que hay que tratar de mantener la casa limpia y los lugares oscuros, porque ese tipo de arañas siempre buscan lugares oscuros, ¿no? Entonces tratar siempre de tener limpias las zonas oscuras, evitar que los niños jueguen dentro de los closets para evitar esas mordeduras por araña, y en el caso de que suceda una mordedura por araña, generalmente las que están en la casa suelen producir mucho dolor, ¿no? E inflamación de la zona. Entonces mejor siempre acudir a la emergencia, ¿no? No pasarlo por alto, porque generalmente las complicaciones empiezan a las 6 u 8 horas de la picadura, ¿no? Tengo amigos que viven por La Molina, y un tiempo que me tocó vivir ahí, vi personalmente vivas 2 pequeños alacranes en el jardín. Esto se da mucho por esas zonas, ¿no es cierto? Sí, porque todavía ahí se conserva algo más de vegetación, ¿no? Y generalmente ahí desarrollan también más este tipo de insectos o arácnidos, ¿no?, que sí pueden comprometer la vida, ¿no? Y sobre todo, y los otros que están fuera en los parques, en las zonas de campo, también pueden ser mucho más agresivas, ¿no? Y es la peculiaridad con este tipo de arañas o arácnidos que puede haber en los parques, es su forma de actuar del veneno, ¿no? Generalmente estos sí nos pueden llevar a una parada respiratoria, ¿no? A diferencia de
de las arañas que hay en casa, pues. No queremos asustar a ningún padre de familia ni a los chicos, decirle no vayan a los parques, pero la precaución siempre tiene que estar presente, y la respuesta a un plan de emergencia tiene que ser inmediato, ¿no es cierto? Correr al hospital y atenderse en la emergencia. ¿Cuál es el proceso que ante una picadura que ya llega a emergencias los médicos desarrollan? ¿Cuál es el proceso que tienen? Es decir, ese niño llega a emergencia, ¿qué es lo primero que hacen con esa persona? Lo primero que se hace cuando un paciente llega ya a emergencia es evaluar la zona de la picadura, ¿no? La zona afectada. A través de eso nosotros podemos darnos cuenta más o menos qué tipo de lesión o picadura es, y dependiendo de la zona donde esté vamos a actuar. O sea, si es una zona que está más cerca hacia el corazón o hacia la cabeza, es mucho más peligroso y hay medidas mucho más que hay que tomar mucho más apresuradas, ¿no? Mientras que si son en zonas distantes como en los pies, la forma de actuar es algo diferente, ¿no? Y si ahora la lesión que vemos empieza a formarse media negrita, como nosotros llamamos necrótica, ya es una señal de que es algo malo y necesitamos ya usar otro tipo de antídotos, otro tipo de medicamentos, ¿no? En el tema se ha visto mucho en las películas, al menos yo lo he visto, que los doctores preguntan si sabe o tiene información de qué tipo de picadura ha recibido esta persona, si sabe o ha visto al insecto, al arácnido, al animal que ha realizado esta picadura. Con el tema de niños, que se hace tan complicado, ¿ustedes pueden detectar de qué tipo de picadura se está hablando y cómo tratarla? Así, digamos, tienen un historial, en el país existe un historial de qué tipo de picaduras de insectos se dan, o aplican lo básico. Aplicamos, no hay una lista, por decir, en el país, pero lo tratamos como una mordedura en general, ¿no? Pero sí hay algunos detalles de algunas picaduras que sí más o menos nos orientan al tipo de insecto que puede ser, y de acuerdo a eso damos el tratamiento. Pero básicamente el tratamiento en este tipo de cosas son antiinflamatorios y corticoides, antihistamínicos, ¿no? Para suprimir un poco la respuesta inflamatoria, ¿no? Pero si ya los signos son mucho más complicados, comprometen ya la vida, entonces se hace otro tipo de tratamiento, ¿no? Como los antídotos. Excelente, doctor, muchas gracias por este tiempo y por dejarnos en claro que ante cualquier situación no tratemos los padres de medir la gravedad, ¿no es cierto?, sino que estemos protegidos y vayamos a emergencia. Esa creo que es una buena recomendación a tomar en cuenta, ¿no? Porque a veces queremos tomar la decisión nosotros de ir o no ir al doctor, pero tiene que haber esa decisión de ir a emergencia ante esto. Así es, básicamente recomendar a los padres que ante una picadura lo primero que tienen que hacer es lavar bien la zona de la herida y acudir a un servicio de emergencia, ¿no? Porque, como le menciono, las complicaciones pueden aparecer recién a las 6 u 8 horas, ¿no? También dependiendo del lugar de la picadura. Así es que no hay que subestimar a una picadura a veces, ¿no? Gracias, doctor, por este tiempo. Hacemos una pausa y volvemos con más noticias.